Bueno, pues en honor a la gran hazaña llevada a cabo en su día por parte de Michael Burry, esa gran apuesta en corto contra el mercado inmobiliario, crisis subprime año 2008, hoy hablaríamos de lo mismo, de la gran apuesta, pero en un entorno completamente distinto y una gran apuesta orientada a un posible, mejor dicho, mega rally en las bolsas. Al menos así lo estaría viendo en la actualidad Michael Burry y de hecho girando por completo su discurso previo. El discurso previo era de más caída en el mercado y concretamente apostaba en contra del sector de semiconductores, sector que como estamos viendo, de hecho lo llevó a cabo mediante opciones put en el ETF de Vanex Semiconductor. Estamos viendo que no ha cambiado la tendencia de los semiconductores. Dicho de otra forma, la economía no ha entrado en recesión y los semiconductores, pese a alguna corrección puntual, han seguido subiendo. Por lo tanto, Michael Burry ha tenido que deshacer posiciones, asumiendo pérdidas y ahora, como decíamos, girando por completo su discurso y apostando por otras compañías que podrían llegar a ser muy reveladoras en el entorno actual, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos y las expectativas que hay del mercado a futuro. Para empezar, y antes de ir un poquito más en profundidad sobre qué tipo de apuestas ha llevado a cabo recientemente o qué tipo de compras y cuál sería la perspectiva que tendría en este caso Michael Burry en mente, conviene recordar el estilo de inversor o especulador en este caso que sería Michael Burry. Un estilo muy distinto, muy diferente a, por ejemplo, Warren Buffett. De hecho, hemos preparado esta tabla para que sepamos interpretar un poco que no se trata de lo mismo. Cuando hablemos de efecto Buffett, es una cosa, cuando hablemos de efecto Burry es otra. Esta tabla de hecho resume bastante bien, yo creo, la diferencia entre ambos inversores, sobre todo para entender que las compras que estemos viendo llevadas a cabo en el último informe del último reporte, en este caso por parte de Zion Capital, lo que vamos a ver es que probablemente son contraintuitivas. ¿A qué me vengo a referir? Luego vamos a estar hablando de varias compañías, pero si nos fijamos en muchas de ellas, de hecho están cayendo y cayendo bastante. Vamos a ver, por ejemplo, este rate, luego vamos a hablar un poquito más en profundidad de todo esto, pero fijémonos en qué tipo de compañías. Compañías que están en mínimos. ¿Por qué está Michael Burry invirtiendo en esto? Y repito, con un estilo completamente distinto al de Buffett, por estilo de inversión, por el enfoque, por la narrativa que maneja, etcétera, etcétera. Podríamos llegar a decir que Burry es más bien un apostador especulador con mucho tiempo de antelación, es decir, busca adelantarse mucho a los movimientos y Buffett busca, pues precisamente, otro tipo de valor en el mercado. Pero esto simplemente para entrar en contexto. Y como decíamos anteriormente, recordemos que Warren Buffett había apostado por una recesión en su día y por una inflación descontrolada. Mirad los gráficos que tenemos en pantalla. De momento, los últimos datos de PIB, en este caso de Estados Unidos, son muy buenos. No hay una variación negativa como la que sí que pudimos llegar a ver en esa recesión técnica. Año 2022, 2 trimestres consecutivos en negativo. Ahora no hemos visto eso, sino todo lo contrario. Una tendencia, en este caso del PIB, que se mantiene positiva por encima del nivel cero, de la línea cero, básicamente. Y la inflación que, como ya todos sabremos, va remitiendo en línea con el objetivo de la Reserva Federal y ya se sitúa casi muy cerquita del objetivo de la Fed. A todo esto también cabe recordar las últimas palabras, últimas declaraciones, en este caso de Jerome Powell, alrededor de la perspectiva o narrativa que ahora actualmente manejaría en este caso la Reserva Federal. Palabras textuales de Powell recientemente en Jackson Hole que decía: ha llegado el momento de ajustar la política monetaria, la dirección a tomar está clara y el calendario y ritmo de recorte de tipos va a depender de los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos. Y además luego Powell era mucho más concreto porque decía: hay buenas razones para pensar que la economía va a volver al 2% de inflación al mismo tiempo que se mantendrá un fuerte mercado laboral. Claro, todo esto evidentemente difiere con las últimas apuestas a la baja que tenía en este caso Michael Burry y ahora vamos a ver cuál es el giro, dónde está reduciendo, dónde está vendiendo. Ha llevado a cabo muchas ventas, ojo, del 100%. No es, digamos, una reducción como puede ser el caso de JD, sino que es una venta directa, una liquidación total y absoluta de algunas empresas que había comprado previamente que ahora parecerían no estar adecuándose demasiado a la estrategia que tendría en mente Burry en vista del escenario actual. Fijémonos, y por poner algún ejemplo de algunas compañías que había llevado a cabo, algunas compras que había llevado a cabo Michael Burry en el pasado, y fijémonos por ejemplo en esta compañía, Sprott Physical Gold Trust. Si nos damos cuenta de esto, que es una compañía evidentemente comercializadora de oro físico, aquí nos damos cuenta de que tenía bastante lógica la apuesta, en este caso, de compra sobre esta compañía de oro físico,
precisamente en línea con las expectativas de que vendría una recesión, de que habría una inflación descontrolada, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, porque la compañía ha tenido un buen rendimiento en general, pero parece que Barry ya la ha liquidado. Entonces, cuando una compañía sube, como ha estado subiendo recientemente precisamente Sprott Physical Gold Trust, ¿qué hay detrás de todo esto? Es decir, ¿por qué vende y liquida al 100% las posiciones en compra que tenía sobre esta compañía y de hecho lleva a cabo otro tipo de compras sobre otro tipo de compañías que nada tienen que ver con este otro tipo de empresas que había comprado previamente? Además de que la narrativa también, como hemos dicho, ha cambiado bastante. Narrativa de Michael Barry, evidentemente. Vamos a prestar atención a una de las compañías. Podríamos destacar, por ejemplo, Shift4Payments, lo cual es llamativo que haya llevado a cabo esta compra, y nuevamente hago referencia a lo que estábamos hablando antes. Nuevamente, quedémonos por favor con esta tabla para entender algunos cambios que lleva a cabo en la cartera que a veces pueden llegar a ser un poco contraintuitivos, ¿de acuerdo? Fijémonos en esta compañía. Es una compañía que comercializa básicamente servicios de pagos, etcétera, etcétera, y que básicamente va muy ligada al crecimiento de lo que sería el consumo minorista, básicamente. Es decir, ya hemos estado viendo, de hecho, cómo las ventas minoristas se han mantenido muy fuertes en Estados Unidos. Fijémonos el último dato, 1% contra estimaciones, si no recuerdo mal, del 0,2-0,3. O sea, crecimiento bastante robusto, bastante sólido de lo que sería el consumo interno, el consumo minorista básicamente. Entonces, cuando vemos este tipo de compañías, es una compañía, como estaba diciendo anteriormente, facilita pues todo lo que es sistema de pagos, TPVs, datáfonos básicamente, etcétera, etcétera. Pero claro, hay otras compañías tipo Visa, Mastercard, un poco más grandes, líderes de sector, más diversificadas en términos de línea de negocio, que podrían llegar a ser apuestas un poco más seguras, ¿verdad? Entre comillas, lo decimos obviamente. Pero, por ejemplo, cuando vamos a este tipo de compañías, de hecho esto me recuerda a otras tantas que también podríamos analizar. Esta es muy similar. Esta es exactamente lo mismo, del mismo modelo de en este caso Shift4Payments, y nos damos cuenta, sería un competidor, pero con con un rendimiento, un comportamiento muy distinto a la empresa en la que ha invertido recientemente Michael Barry. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Para esto hay que entender un poco el resto de compras que también ha llevado a cabo para meterlas todas en contexto y entender mejor el panorama o el marco mental que manejaría en este caso Michael Barry. Por ejemplo, REITs, en este caso Hudson Pacific Properties. Cuando prestamos atención a esta compañía y la vemos a nivel técnico, de hecho creo que antes estábamos enseñando también el gráfico de la compañía, veremos que no solamente ha caído mucho. Digamos, ahora mismo Barry está apostando por compañías que han caído mucho, que están en mínimos, y por si fuese poco, cuando miramos un poquito la parte financiera de la compañía, no viene siendo rentable. Fijémonos un poco cuál es el avance de lo que son, en este caso, por ejemplo, los revenues, el avance que tiene el EBIT. O sea, son compañías que están perdiendo dinero, son compañías que no están siendo rentables, pero tienen algo que es básicamente lo que vendría a ser la deuda neta. Cuando prestamos atención a este tipo de compañías, y por ejemplo, podríamos irnos a buscar algún dato un poquito más en concreto de la deuda, como podría ser básicamente algunos ratios de deuda que podríamos encontrar en Finviz. Cuando vemos esto y analizamos este tipo de compañías, vemos que tienen ratios de deuda bastante altos. Entonces todo eso empieza a encajar un poco más en la foto, independientemente de las caídas que estamos viendo aquí. ¿A qué nos referimos? Que a priori Michael Barry podría llegar a estar apostando, primero, por un consumo interno que se mantenga fuerte. Por eso también ha escogido, lejos de ser una compañía líder en el sector, pero ha escogido este tipo de compañías como Shift4Payments. Además, que paralelamente también apuesta, y además muy fuerte, por compañías precisamente de real estate, gestoras de básicamente bienes inmuebles. En este caso, Hudson Pacific Properties alquila pues oficinas, inmuebles. De hecho, tiene grandes clientes como Netflix y varias empresas en general, pero ya sabemos la crisis por la que ha estado atravesando Estados Unidos recientemente en muchos, en muchas áreas o muchos sectores de oficinas, real estate en general, comercial, ¿de acuerdo? Recordemos las grandes pérdidas que están teniendo muchas gestoras precisamente derivado de esto. Ya sabemos que desde el año 2020 hubo un incremento muy fuerte en lo que es pues, el teletrabajo, ha bajado bastante la demanda de oficinas y diremos, vale, si se prevé a priori, según la gran apuesta en este caso de Barry, un gran rally y crecimiento en la economía, derivado de una macro a priori bajo control, con básicamente un próximo recorte de tipos,
¿todo esto debe traducirse en que este tipo de compañías van a subir por su actividad principal? ¿O es que van a subir porque tienen un nivel de deuda alto, lo cual va a poder permitir a las compañías refinanciarse a mejores tipos de interés, equilibrar su balance de deuda y a partir de ahí obtener, digamos, mejores múltiplos a futuro precisamente de esto? ¿Precisamente derivado por esto? Bueno, pues yo creo que por ahí pueden llegar a estar alguna de las señales, en este caso, que estaría mirando Michael Burry, derivado precisamente del próximo contexto al que vamos a estar entrando justamente este año. Por lo tanto, por resumir, podríamos llegar a la conclusión de que este tipo de apuestas en algunas compañías que está llevando a cabo Michael Burry en la actualidad podrían ir en línea a una expectativa de un rally en las bolsas, de una mejora, digamos, de varias condiciones financieras en muchas compañías que tienen mucha deuda y además, por, digamos, poner un punto de apoyo también, recordemos que está entrando últimamente mucho capital en lo que vendría a ser precisamente los REITs, que son básicamente el tipo de compañías de las que estábamos hablando justamente ahora. Entonces, resulta algo lógica a priori la apuesta que podría estar llevando a cabo Michael Burry, pero recordemos, como decíamos en la tabla que estábamos enseñando hace no mucho en la comparativa de Warren Buffett, y es que no solamente a veces tiene filosofía contrarian, ¿de acuerdo?, sino que a veces lo que busca precisamente es, digamos, una postura muy contraria respecto al mercado. De hecho, justamente, como comentamos aquí, ¿no? No le teme actuar en contra de la corriente incluso cuando es muy impopular. Claro, en este caso podría ser algo distinto, podría tener sentido la gran apuesta en este caso de Michael Burry, pero recordemos que tiende a buscar adelantarse mucho antes en el tiempo, por no hablar de que ese gran acierto que tuvo Michael Burry en la caída del año 2008, recordemos que el drawdown que alcanzó Zion Capital fue de 2 dígitos muy altos. Esto significa que antes de que el mercado le diese la razón, el fondo sangró muchísimo, ¿de acuerdo? Es decir, el timing a veces no es lo más característico en este caso de Michael Burry, y también reconozcamos que han habido numerosas apuestas que han salido mal. Recordemos esa gran pelea entre comillas, de Michael Burry versus Cathie Wood alrededor de Tesla. Uno era muy shorter, en este caso Michael Burry era muy bajista contra Tesla, apostando muy fuerte contra la caída, y en este caso Cathie Wood era muy bullish, era muy alcista y apostaba muy fuerte, en este caso por Tesla. Esto plantea evidentemente varios retos de cara a cómo irá, en este caso, en esta ocasión, estas nuevas compras, estas nuevas apuestas de Michael Burry, y cómo se comportará el mercado en línea de ellas en relación justamente a la narrativa que maneja el mercado. Otra cosa u otro punto interesante sería tocar las nuevas, no compras, sino, bueno, sí, nuevas compras, pero en agregado, en añadido a, nuevamente, compañías chinas, que no pesan ni de lejos lo que pone aquí. Lo que aquí sería es el porcentaje en agregado que ha sumado a la cartera. Si hablamos también de una de las grandes apuestas en general desde hace tiempo que maneja Michael Burry, sigue siendo China. Cuando nos vamos a holdings y vemos en el top holdings cuáles son las compañías que más pesan en la cartera, en el portfolio, en este caso de Michael Burry, nos vamos a dar cuenta que entre Alibaba, entre Baidu y entre JD.com pesan más del 45% del total de la cartera de Michael Burry. Si prestamos atención un poquito a cómo ha ido o cómo ha venido siendo, digamos, el rendimiento de estas compañías, nos vamos a dar cuenta que no únicamente están en mínimos, sino que desde la intervención del Estado chino, incorporando miembros del Partido Comunista a la junta de accionistas de estas grandes compañías y forzando a que den esa cuota de solidaridad, o nuevamente, digamos, extrayendo beneficios de este tipo de compañías por el bien social, como alegaban justamente desde el Partido Comunista Chino, estos son, pues evidentemente, factores o catalizadores que ahuyentan a los inversores. Precisamente viene de ahí no solamente la gran caída en los múltiplos, sino el estancamiento, no solamente en términos técnicos, sino, repito, en términos de múltiplos que están experimentando este tipo de compañías. Pero aún así, no obstante, Michael Burry parece que las mantiene como una apuesta muy muy fuerte debido a esos indicios de crecimiento de la economía china, indicios de esas medidas que el gobierno chino está intentando implementar para precisamente despertar nuevamente e impulsar nuevamente la demanda interna para que, digamos, China vuelva a obtener un crecimiento y mejore su situación general. Son apuestas que evidentemente un poco más
peliagudas, un poco más complejas de analizar, pero que básicamente las tiene ahí. Sin embargo, centrémonos en los últimos cambios, como decíamos anteriormente, y esas grandes compras que está llevando a cabo pueden estar, digamos, muy en línea con la fuerza sectorial. De hecho, cuando nos vamos, por ejemplo, en este caso a Finviz, y nos vamos al apartado de Groups, veremos que a nivel semanal el financial, el sector financiero, viene creciendo mucho, y a nivel mensual también líder de crecimiento, incluso en este caso superando healthcare. Pero si nos vamos incluso a 3 meses, vamos a ver la combinación. Aquí está, real estate junto con financial, liderando el crecimiento sectorial durante los últimos meses. Esto habla de que podríamos estar entendiendo un poco más, en este caso, estas apuestas de Barry a favor de un nuevo contexto de mercado que favorezca precisamente el crecimiento de este tipo de sectores. Por lo tanto, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues que Michael Barry no es alguien que siga especialmente algunas tendencias, que le gusta adelantarse mucho a los movimientos de mercado, lo cual pues evidentemente a veces puede llegar a ser muy lucrativo cuando acierta, pero también conlleva un riesgo enorme cuando no acierta y evidentemente tiene que cerrar posiciones con grandes pérdidas. Por lo tanto, como hemos visto, Barry puede soportar un gran drawdown en el fondo antes de que, digamos, este tipo de apuestas resulten ser correctas o se manifiesten en el mercado. Y esto al final lo que nos dice a nosotros como inversores retail es calma, cautela, no por el efecto Barry, que de hecho Shift4Payments también experimentó subidas muy fuertes desde que se supo la entrada de Barry, en este caso en la compañía comprando acciones, pero hay que mantener la cautela pese a todo. No es el mejor en términos de timing y a veces suele tener grandes también errores en sus movimientos. Y eso al final lo que nos dice es que siempre será importante hacer nuestra propia investigación, como la otra compañía, Pfizer, no de la farmacéutica, sino de la de TPVs, de pagos, de sistema de facilidad de pagos, que estábamos hablando antes. Un competidor que incluso funciona mejor que Shift4Payments. O sea, siempre tengamos en cuenta primero nuestro contexto y nuestra propia investigación y no dejarnos llevar, evidentemente, por el entusiasmo del momento. Por lo tanto, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que realmente Michael Barry en esta ocasión está en lo cierto, está en lo correcto, o es que probablemente esté arriesgando demasiado? ¿Creéis que a lo mejor nos espera ese gran rally que él mismo estaría anticipando con este tipo de movimientos? ¿O creéis a lo mejor que habría más riesgos por delante que a priori no se estarían viendo? Os lo podéis hacer saber en comentarios y como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.